Todos necesitamos una guía para mostrarnos el camino. Sin una guía podemos andar ciego y esto es algo muy peligroso. El 11 de septiembre del 2001, Michael Hingson, un vendedor de sistemas de computación, estaba en su oficina en el piso 78 de las Torres Gemelas. Michael estaba preparándose para una reunión cuando de repente sintió que todo el edificio empezó a moverse fuertemente, hasta inclinarse para caerse. Michael, ciego desde su nacimiento, no podía ver lo que estaba pasando alrededor, pero podía sentir el gran sacudón cuando un avión chocó con torre número 2 donde él estaba. Todo el mundo empezó a gritar y a correr mientras pedazos del edificio cayeron alrededor e incendios quemaban en varios sitios. Michael sabía que tenía que salir rápidamente del edificio, pero ¿cómo iba a salir? ¿Cómo iba a salir de ese infierno dado que no podía ver el camino? ¿Cómo iba a evitar los escombros cayéndose en su alrededor? Sobre todo, ¿cómo iba a encontrar la salida del edificio? Él necesitaba una guía. Entra su perro Rosel, que hace poco estaba durmiendo debajo de su escritorio. Cuando todo el mundo estaba huyéndose frenéticamente, Rosel, con una calma muy notable, se paró al costado de su dueño y pacientemente guió a su amo y a un grupo de personas hacia la salida, y bajando las 1463 gradas salieron del edificio y fuera de todo peligro. El peligro de los escombros cayéndose alrededor y del caos de la gente abajo. Poco tiempo después, las dos torres cayeron, pero Michael, quien tenía una guía excelente, fue rescatado de todo peligro. ¿Qué tan importante es tener una buena guía que pueda ver el camino por delante para que podamos salvarnos de los peligros en nuestro camino? ¿Cuál es la guía que está orientando tu vida y hacia dónde te está guiando? Estas preguntas queremos contestar hoy a través de un estudio de Gálatas 5 del 16 a 26. El apóstol Pablo había fundado varias iglesias en la región de Galacia, en lo que hoy en día es Turquía. Después de su partida de esa región, algunos maestros de la iglesia madre de Jerusalén fueron a Galacia para corregir lo que para ellos eran enseñanzas equivocadas que Pablo estaba transmitiendo. Esos maestros recibían el título de judaizantes porque su deseo era hacer que los gentiles se convirtieran en judíos. O sea, su mensaje era que los gentiles, para realmente ser buenos cristianos, tenían que convertirse en judíos. Esto significaba que ellos tenían que identificarse totalmente con la ley judía, la ley de Moisés, especialmente cumpliendo los ritos de la circuncisión. Esta controversia llegó a ser un gran problema para la iglesia cristiana en el primer siglo, y Pablo tuvo que dirigirse a ese asunto en varias de sus cartas. Pero uno de los detalles más fundamentales en toda esa controversia era justamente la cuestión: ¿cuál debe ser la guía principal en la vida de los cristianos? Los judaizantes estaban totalmente convencidos que la única guía que podía llevar a los cristianos a una vida que agrada a Dios era la Torá, la ley de Moisés. Por ende, según ellos, todo cristiano que quería vivir una vida que agrada a Dios tenía que someterse a las leyes del Antiguo Testamento y cumplir los ritos como la circuncisión. Pablo tenía otra idea totalmente diferente. Para Pablo, la guía principal de los cristianos ya no podía ser la ley de Moisés, sino tenía que ser el Espíritu de Dios. Pero Pablo tenía que convencer a las iglesias de Galacia de que esto era cierto. ¿Por qué es que el Espíritu Santo debe ser la guía principal para los cristianos? En Gálatas 5, 16 a 26, Pablo explica 3 razones por qué debemos vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios y no por cualquier otra guía, como por ejemplo la ley de Moisés. 3 razones por qué los cristianos deben vivir una vida guiada por el Espíritu Santo.
En primer lugar, los cristianos deben vivir una vida guiada por el Espíritu, porque esa clase de vida es la clave para vencer la carne. Es la clave para vencer la carne. Detrás de todo este texto había una preocupación muy fuerte y muy relevante. ¿Cómo podemos, como cristianos, vencer el impulso a pecar que nos lleva a rebelarnos contra Dios? ¿Cuál es la guía que nos puede llevar adelante para que experimentemos una victoria sobre las tentaciones de la carne? La respuesta de los judaizantes, como acabo de mencionar, era muy clara. La única manera de poder vencer la carne es a través de una sumisión a la Torá. Obediencia a los requisitos y ritos de la ley de Moisés era la única forma. Solo la ley para ellos era adecuada como guía. Solo la ley los puede proteger del pecado, según ellos. Pero escuchen la respuesta de Pablo en los versículos 16 a 17. Digo pues, andad en el Espíritu y jamás vas a satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que el texto literalmente dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, para poder entender este texto, tenemos que hacer varias observaciones. En primer lugar, notarás que Pablo afirma que nosotros como cristianos nos encontramos en medio de un gran conflicto entre dos fuerzas poderosas que son opuestas, la carne versus el Espíritu. El Espíritu obviamente se refiere al Espíritu Santo. La carne es más complicada. Por un lado, la carne se refiere a la humanidad con todas sus limitaciones e inclinaciones por las consecuencias de la caída. O sea, la carne, la carne es la fuerza de la antigua vida, la vida antes de conocer a Cristo. Es la fuerza que gobierna a los que están en Adán, los que están fuera de Cristo. La carne representa una vida netamente natural, humana, terrenal. Es la fuerza que se enfoca y que encuentra su dependencia netamente en la fuerza humana. La carne anima una vida que se opone a Dios, una vida de pecado. Ahora, es importante entender que Pablo no tiene en mente principalmente una batalla dentro del ser humano. O sea, el gran conflicto entre carne y espíritu no se refiere a un conflicto entre dos aspectos de la vida interior del ser humano. Aunque, a fin de cuentas, la gran guerra entre el Espíritu de Dios y la carne nos afecta de una manera muy personal. Más bien, Pablo se refiere a un gran conflicto cósmico entre dos fuerzas en la historia. La carne representa el siglo presente malo, que siempre se opone a Dios y busca aterrorizarnos. El Espíritu Santo es la fuerza del siglo venidero, la fuerza de la vida resucitada, la fuerza que busca conformarnos a la imagen de Cristo y llevarnos a una obediencia a su voluntad. Esas dos fuerzas cósmicas están batallando. Y Pablo comenta en el verso 17 que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, el resultado de ese gran conflicto es que vamos a hacer o la voluntad del uno o la otra. No es que tenemos una libertad plena, sino o vamos a seguir la voluntad de la carne o vamos a seguir la voluntad del Espíritu. El punto de Pablo en este texto es si tú quieres vencer la carne, esa fuerza malvada que fomenta una vida netamente humana y terrenal, hay una sola forma. Tienes que vivir conforme a la voluntad del Espíritu. O sea, ¿cuál es la clave para no rendirse a los deseos torcidos de la carne? Caminar en el Espíritu. Los judíos decían que la clave era obedecer la Torá, la ley de Moisés, pero Pablo discrepa. La ley no puede vencer la carne. Los cristianos no pueden por sus propios esfuerzos, o por su propia obediencia, o por cumplir los ritos, o por tener más compromiso, vencer la carne. No se puede. Entonces, no es la ley que debe ser nuestra guía principal, sino el Espíritu Santo.
Pablo afirma con toda sencillez, si vivimos nuestras vidas conforme a la dirección y voluntad del Espíritu Santo, el resultado será que no vamos a caer ante los deseos de la carne. En otras palabras, la clave para vencer las tentaciones y engaños de la carne es vivir conforme a la guía del Espíritu Santo. Ahora, antes de ver la segunda razón por qué debemos vivir una vida guiada por el Espíritu, debo intentar contestar una pregunta concreta que probablemente muchos tienen en mente en este momento. ¿Cómo puedo yo andar en el Espíritu de una forma concreta? O sea, en la práctica, ¿cómo lo hago? Suena muy bonito, pero ¿cómo lo vivo? Déjeme decir que andar en el Espíritu no se refiere a algo místico, que requiere alguna experiencia sobrenatural. Tampoco significa botar la Biblia y simplemente escuchar una voz interna o subjetiva. La gente que dice, Dios me dijo, no necesariamente está siendo guiada por el Espíritu y no necesariamente, por si acaso, está diciendo la verdad. Vivir conforme a la guía del Espíritu significa básicamente vivir consecuente con la vida cristiana expuesta en las Escrituras. Significa obedecer la dirección y voluntad de Dios y no rendirme a los deseos torcidos de la carne. Vivir conforme al Espíritu es vivir consecuente con las realidades del siglo venidero y no las del siglo presente. Entonces, no voy a bañarme en los valores del consumismo, por ejemplo, sino voy a vivir una vida generosa y abnegada. No voy a ser esclavo a la tecnología o al entretenimiento, sino voy a disfrutar de sus beneficios sin que ellos me controlen a mí. Finalmente, andar en el Espíritu significa ser sensible a los movimientos del Espíritu, a su voluntad, ser sabio en la toma de decisiones dependiendo de Dios y su palabra más que mis propios pensamientos. Todo esto es lo que significa andar en el Espíritu. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando vivimos conforme a nuestra nueva realidad en Cristo Jesús, los avances de la carne no encuentran apertura en nuestras vidas. La primera razón por la cual debemos vivir una vida guiada por el Espíritu es porque es la clave para vencer la carne. En segundo lugar, los cristianos deben vivir una vida guiada por el Espíritu porque es la señal de que pertenecemos a la nueva realidad en Cristo. Pablo escribe en el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Para entender el punto de Pablo aquí, tenemos que entender cómo Pablo veía la historia. Para Pablo, la estructura básica de la historia consistía en dos grandes épocas, el siglo presente y el siglo venidero. El siglo presente representa el presente momento en la historia, que era caracterizada por la caída, el pecado de Adán y sus consecuencias. Era una época donde la oscuridad, la corrupción y el pecado reinaba. Y por supuesto, detrás de todo, hay un ser malvado que es el diablo. En el libro de Gálatas, Pablo también coloca Pablo coloca en esa esfera la ley y la carne. O sea, Pablo está diciendo que la ley y la carne son parte de ese presente siglo malo. La carne era la fuerza o poder animando las realidades del siglo presente, una época que él clasifica como mala. Interesante, Pablo ubica también la ley de Moisés en el siglo presente, no porque la ley era mala, sino porque la ley era temporal y que por la ley, por sí sola, sin el Espíritu, no tenía la capacidad de producir una vida nueva. O sea, viviendo según la ley, sin tener el Espíritu, era totalmente imposible experimentar una vida nueva. Entonces Pablo coloca la ley en esa esfera de este siglo presente. Lo que Pablo está enseñando en el verso 18 es que la persona que vive conforme a la nueva realidad, el siglo venidero, donde el Espíritu Santo, quien es la fuerza principal del nuevo siglo,
la guía que orienta nuestras vidas hacia la voluntad de Dios. Esa persona que vive en esa esfera del Espíritu demuestra que pertenece al siglo venidero, donde la jurisdicción de la ley ya no tiene vigencia. O sea, si una persona está en Cristo, es decir, si una persona vive por la guía del Espíritu Santo, esa persona pertenece al siglo venidero. Esa es su identidad, esa es su nueva realidad. Y por lo tanto, ya no vive bajo la jurisdicción de la ley de Moisés, sino bajo la jurisdicción del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo puedo yo saber si pertenezco a la nueva realidad o si todavía soy parte de la antigua realidad? Los judaizantes alegaban que la clave era si uno estaba cumpliendo las obras de la ley, como por ejemplo la circuncisión. Por eso exigían a los gálatas a circuncidarse. Pablo dice otra cosa en los versículos 19 a 23. Bueno, Pablo dice que hay otro indicador, a saber, ¿cuál es el fruto de tu vida? Lo que tu vida produce demuestra realmente cuál es la condición de tu corazón y quién es la guía orientando tu vida. En los versículos 19 a 21, Pablo expone las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No tengo que explicar qué significan esas cosas, esa lista de cosas que Pablo menciona, porque son obvias. Este estilo de vida es lo que caracteriza la vida en este siglo presente. Una vida dominada por la carne. Es una vida esclavizada a todo tipo de pecado. Y las personas que producen tales obras demuestran que no viven guiados por el Espíritu, sino por la carne. Por lo tanto, demuestran que todavía son ciudadanos de este siglo presente, este siglo malo. Y como tales, están perdidos y no van a salvarse. O como dice Pablo, no tienen herencia en el reino de Dios. Pero, en los versículos 22 y 23, Pablo demuestra el contraste, los frutos que vienen como consecuencia de una vida guiada por el Espíritu. Una vida que refleja el siglo venidero. Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Noten conmigo dos cosas muy importantes en el contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. En primer lugar, la carne produce obras, cosas producidas por los esfuerzos humanos. El enfoque es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Cuando una persona actúa independientemente del Espíritu, lo que produce su vida son las consecuencias de su propia obra. Las obras reflejan su propia naturaleza humana, su naturaleza caída. Pero cuando una persona es guiada por el Espíritu, no se trata tanto de mis esfuerzos, sino de la vida de Dios en mí produciendo sus frutos, las cosas naturales de su presencia, su vida en mí. Nuestra vida llega a ser un reflejo de la naturaleza de Él, el que vive en nosotros. Son frutos de su vida en mí. En segundo lugar, noten que los frutos del Espíritu enfocan actitudes más que actos. O sea, el reflejo de una vida guiada por el Espíritu es que me hace una clase de persona. Me transforma en la parte más profunda de mi ser para que fluya virtudes que no son naturales en el ser humano. ¿Quieres saber si una persona es guiada por el Espíritu o por la carne? La evidencia está en su vida, en su carácter, en sus actitudes, en su conducta. ¿Produce las obras de la carne
o los frutos del Espíritu. La vida demuestra claramente quién es la guía que orienta la vida. Ahora, Pablo llega a una conclusión de esta segunda razón en el verso 24. Muy importante este texto. Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quieres saber por qué los cristianos pertenecen al siglo venidero y pueden andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que nos hace posible que nosotros podamos vivir según el Espíritu? Que podamos vivir según y conforme al siglo venidero. ¿Cuál es la razón? Pablo dice, es justamente porque algo radical ha ocurrido en nuestras vidas. No se trata de algo bueno en nosotros. No se trata del nivel de compromiso que tenemos o la grandeza de nuestra fe. No se trata del cumplimiento de la ley o la práctica de los ritos religiosos. Todo depende de algo que nos pasó a nosotros en Cristo Jesús. Los cristianos, por estar unidos a Cristo por fe, hemos crucificado la carne. Esa fuerza poderosa que anima una vida pecaminosa ha sido colgada en la cruz y murió. Ahora, por favor, esto no significa que nunca voy a pecar. Sino significa que la carne ya no tiene derecho de dominar mi vida. No tiene autoridad sobre mí. Sus deseos y sus pasiones ya no son lo que me motivan, lo que me controlan, lo que orientan mi vida. En Cristo la carne, el poder de este siglo malo, perdió su control sobre mi vida. Ahora, yo soy guiado por el Espíritu. Y los deseos y pasiones que vienen de Dios deben orientar mi vida. No ya la ley, ni tampoco la carne. Finalmente, en tercer lugar, los cristianos deben vivir una vida guiada por el Espíritu porque es el camino a una transformación completa. En el versículo 25, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si nosotros pertenecemos ya a la nueva realidad, el siglo venidero, donde es el Espíritu de Dios que nos guía, que es nuestra fuerza y motivación, entonces debemos seguirlo en todo. Debemos vivir consecuente con esa realidad. Debemos obedecerlo en cada momento y en cada asunto de la vida. La imagen que Pablo pinta acá es de una tropa de soldados marchando. Todos están marchando, ¿no? El Espíritu es el jefe marcando el tiempo de la marcha. Y nosotros como soldados tenemos que marchar en sintonía con Él. Esa es la idea. Tenemos que mantener el orden, el ritmo, siguiendo las órdenes del jefe. Si vivimos en la esfera del Espíritu y no en la de la carne, entonces tenemos que mantenernos en sintonía con el Espíritu en cada aspecto de la vida. La clave para una vida transformada es vivir conforme al Espíritu. Es andar en el Espíritu. Es ser guiado por el Espíritu. Simplemente dicho, Pablo nos llama aquí a una vida consecuente con el cristianismo verdadero. Si el Espíritu Santo es nuestra guía, entonces tenemos que realmente seguir sus pasos. Tenemos que reflejar su voluntad. Lo que Pablo hace en el resto de la carta de Gálatas es dar ejemplos concretos de una vida en sintonía con el Espíritu. Lo interesante de esto es que casi todos los ejemplos que Pablo da tienen que ver con las relaciones en la iglesia. Casi todos tienen que ver con la comunidad de la fe. Por ejemplo, en el verso 26, Pablo insta, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, no puede haber jactancias vacías. No puede haber competencia o envidias entre los hermanos de la iglesia. Luego, antes, en el verso 13, Pablo había explicado, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
¿Qué debemos hacer? Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, dice Pablo, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La ley se cumple en el amor. Y la vida en el Espíritu es una vida llena de amor y llena de servicio. No una vida de peleas, dice Pablo. O sea, la vida en el Espíritu debe producir una comunidad de fe sólida, una iglesia unida, donde la regla de vida para todos es el amor, el servicio mutuo y la comprensión entre nosotros. No se trata de una vida aislada, una vida individual, sino una vida en comunidad. Esa es la idea de Pablo aquí. De hecho, Pablo habla en el capítulo 6 de cómo los cristianos deben restaurar a los que han caído en el pecado y sobrellevar las cargas de los demás y hacer el bien a todos. Todo tiene que ver con la comunidad. Vivir en el Espíritu, vivir guiado por el Espíritu, tiene implicancias para la iglesia, tiene implicancias para cómo nosotros nos comportamos entre nosotros. Es porque la vida guiada por el Espíritu resulta en una transformación de todo el ser. Transformación de las relaciones, de las actitudes, de toda la comunidad y una transformación de toda la vida de las personas. Hermanos, todos necesitamos una guía para que podamos encontrar el camino correcto y evitar los peligros alrededor. Michael Hingson tuvo una guía excelente, su perro Rosel, que le guió para poder salir de la destrucción de las Torres Gemelas. Nosotros también tenemos una guía aún más excelente que nos puede llevar para poder evitar la tiranía de la carne y poder experimentar la vida nueva en Cristo Jesús. Esa guía es el Espíritu Santo. Tenemos que andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu para tener una vida llena de los maravillosos frutos del Espíritu y para experimentar una comunidad de fe donde el amor es el ambiente y el servicio mutuo el principal compromiso. Hermanos, andemos en el Espíritu.